Bueno, Murieta nace en el año 2010, fundada por Jazz Valenzuela, Aníbal Vera y Eric Guerrero y yo, Pablo Galvez. En el año 2010 fue sin ninguna intención como de querer, sin ninguna intención más que hacer música. No había pretensiones de hacer un disco o videoclip o cosas como las que estamos haciendo ahora en estos momentos. Han pasado 8 años y aquí estamos. El estilo de Murieta. Punk folk. Como que ya estamos acomodándose de términos, ¿eh? Cuesta de repente casi eso, pero tiene bastante evidencia punk en las letras, el tema más corto y ritmo folclórico latinoamericano y influencia chilena también. ¿Otras influencias? Hay de todo, o sea... Latinoamericano constantemente claro. en mí, ¿cachai? Por lo menos yo lo que escucho generalmente es mucha música de estas tierras, Latinoamérica, de esta América Latina. Y los chiquillos ya un poco ya más punk, el Paulo por lo menos. Sí, yo escucho harto de Latch, pero también tengo la influencia folclórica, Violeta Parra, Héctor Jara, Rolando Alarcón, y Kila Payún. Eso ha sido escuela para mí también, mezclado con el rock and roll. Guitarras distorsionadas. Ritmos folclóricos. Ritmos folclóricos. ¿Qué más? Sí, nuestras canciones son sociales y de vivencia personal en realidad, porque dentro de los que escribimos son Paulo, Aníbal, que es uno de los fundadores y que sigue presente dentro de este proyecto, y algunas intervenciones mías en realidad. Pero nuestras letras se basan... Son letras directas que dan el sí, hueso. sí, son sensaciones que nos van provocando, vivencias, todo lo que ocurre en este acontecer. Los temas de la primera etapa fueron así, últimamente, sobre todo en el segundo disco, nos hemos ido abriendo a nuevas ideas y nuevas formas de armar las canciones. El single que sacamos, que tiene videoclip y está en YouTube, se llama La Réplica, que aborda otra forma de hacer canciones, donde utilizamos los clichés que salieron para el terremoto sobre todo y los convertimos en una canción de amor. Pasa un poco también porque cada uno de nosotros pone su propia influencia en la banda, esto no fue programado como para que hagamos una banda al tiro tanto. Claro. Porque esto, cada uno pone su cosecha y ya vamos para adelante. Que fluye, hermano. Una grieta en mí.
sabe el quitar, las manos vacías sin techo ni hogar, mi llanto latente no puedo callar. Vuelve la calma y la tempestad, vete conmigo que sabe el quitar, las manos vacías sin techo ni hogar, el llanto latente no puedo callar. Vuelven promesas que no cumplirán, vuelven sonrisas, la foto y el flash. Vuelven promesas que no cumplirán, vuelven sonrisas, la foto y el flash. Hasta de su historia parecen olvidar. Vuelve la calma, todo es normalidad. Repartes migajas del circo y el pan. 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 Te sientes superhumano con tu caridad. Repartes migajas del circo y el pan. Repartes migajas del circo y el pan. Vuelve la calma en la tempestad, bebe conmigo que sabe el quitrán, las manos vacías sin techo ni hogar, mi llanto latente no puedo callar, qué triste que frena un año vaya, la casa en el suelo sin plata papá, tu limusina te vas a enterar por el noticiero que todo va igual. Solidarizando todos hay que aparentar, ante el juicio de este mundo nos someterán. Repartes migajas del circo y el pan. 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 Te sientes superhumano con tu caridad. Repartes migajas del circo y el pan. Repartes migajas del circo y el pan. No teníamos un objetivo claro, antes era juntarse a hacer música. No, como pasar el rato, salir de las depres que están por ahí también. Así que era como otro el objetivo. O sea, como que ahora recién estamos tomando eso, o sea, cosechando todo lo que hemos ido ahí sembrando de a poquito. Yo creo que uno se va creyendo el cuento en el camino, porque va aprendiendo cosas que no sabía. Va a ir mejorando técnicamente, va a ir agarrando el ritmo de cómo se mueve la música en general, de cómo hacer difusión, cómo organizar tocatas, el cuidado de tu instrumento. Son cosas que ahora las nuevas generaciones como que la tienen un poquito más fácil, por YouTube, así, por la Escuela de la Cultura, que está haciendo una gran tarea sacando nuevas generaciones de músicos que ya a los 15 años están tocando como expertos. Pero nosotros no, porque como el camino fue más largo, músico autodidacta, de garaje, tipo que tocábamos en el living de la con casa. tarros de leche nido, en el living de la casa. Y claro, es un camino más largo, más lento, pero cuando empezamos a tomarle el peso al asunto y a tomarnos en serio las cosas, a trabajar como más metódicamente, fue exponencialmente más rápido el crecimiento. El trabajo que hemos realizado respecto a lo de la escena en Talca principalmente, creo que todos los que nos dedicamos a esto de alguna u otra forma somos guerreros, porque no sé si qué otra descripción puede existir, porque es difícil, no es fácil, ¿cachai? Los recursos son escasos, los lugares para tocar los tenéis que inventar prácticamente, porque ahora lo que hay son bares donde se escucha mucha música de tributo, claro, y los que tocamos este tipo de música, si no vamos acompañados de un tributo, estamos medio fritos. Sí, pero creo que es esfuerzo, loco, es esfuerzo, claro. Mantenerse, porque 8 años mantenerse no es fácil. A nosotros nos pasaba que para ir cimentando como el camino de vida, si no teníamos un lugar donde tocar, nos inventábamos un lugar, un lugar donde tocar. Entonces, la mayoría de las tocatas que formamos, no sé, la Rodolf Fest, por ejemplo, hace años atrás, que hacíamos, eran totalmente autogestionadas, Sí, pues. consiguiéndose un equipo acá con el amigo, invitando a otras bandas. Y
no sé, ahora mismo para el lanzamiento de nuestro disco también produjimos entre todos bueno, con harto mérito de jazz también, el lanzamiento en el Centro Cultural La Candelaria, que es un espacio que se está abriendo harto para la música original. Sí. Y eso es súper importante que Sí, en Talca sí, y en otras partes de la región, en Curicó también hay lugares como es distinta la cosa. Allá, por ejemplo, el tributo no funciona. O sea, allá tienen un local que se llama Mod y todas las semanas tienen tocatas con bandas originales. Y la gente va. Y la gente va. Los bosques talan, monopolizan, talan, los bosques talan, monopolizan, talan. Que siga cantando cuando afuera están disparando con tus valiosos acallas mi alma, tu violencia matan mi esperanza, matan canciones, matan colores, prohíben amores, prohíben pasiones, con su guanacos apagan la llama y nos imponen el orden sin patria. Caminos sin pausa, subo escaleras, alcanzo esperanza, el mundo gira bajo mis zapatos para luego que aquí ya me bajo yo. Los ostentosos no tengan reposo, viejo roñoso, viejo ambicioso, no quieren pobres ni perezosos. Levantan perro por toda la calle, muerden derechos y libertades. Este gobierno que impone la sombra, este fascismo con cara de idiota. Mientras fumando camino sin pausa, sube escaleras, alcanzo esperanza, sigo avanzando por la carretera, no tengo norte, no tengo frontera. Mientras fumando camino sin pausa, subo escaleras, alcanzo esperanza, el mundo gira bajo mis zapatos para luego que aquí ya me bajo. Tal a los bosques, tal a los montes, monopolizando hasta el horizonte. Tal a los bosques, tal a los montes, monopolizando hasta el horizonte. Tal a los bosques, tal a los montes, monopolizando hasta el horizonte. Tal a los bosques, tal a los montes, monopolizando hasta el horizonte.
Tenemos la fortuna de trabajar con Cromañón y con Cromañón, no sé, yo siento que es bacán, es un gran aporte tenerlo de aliado. Cromañón ¿Tenemos Studio. cuántos videoclips? Tres. Sí. Que están en YouTube, Sí. la réplica, Tierra del Fuego, Tierra del Fuego y Luces. Sí, Luces fue el primero, del primer Fue el EP. primer EP. Sí, el primer EP. Y siempre, ahí- siempre buscamos como no hacer el típico videoclip de la banda tocando, sino que buscar otros conceptos a través del lenguaje audiovisual. Eso toca el segundo, porque eso la banda toca. Ah, sí, ahí solo uno que la banda toca. Pero normalmente queremos explorar más allá en cuanto a lenguaje Porque buscamos audiovisual. fórmulas experimentales, como tratar de sorprender, porque es una de las formas también de llamar la atención al público que escucha nosotros. Después nos llamaron de Constitución para ir a una entrevista en el matinal de allá, y nos pasaron por la radio de... Contactaron la raza, ¿cómo se llama? De Chanco. De Chanco. Nos pasaron Sí. por la radio de Chanco, Radio Buena Nueva. Buena, nueva. Gracias, Radio Buena Nueva. Y claro, van apareciendo esas pequeñas cosas que uno dice, chuta, está funcionando, está resultando el tema, el video ya tiene hartas reproducciones. Se corre la voz. En Santiago también Ruido Mutante, tiraron casi todo el EP. Y la radio de Conce. Entonces, No me acuerdo cómo se llama. La de Molina Es también. la de Casa de Salud, que ahí vamos a tocar en... Sí, en en agosto, agosto, el 14. Sí, siempre hay que generar más trabajo, siempre hay que meterse más y más, porque con lo que hacemos nosotros, imagínate lo poco que logramos abarcar dentro de lo que es algunas comunas de esta región, entonces para poder salir de acá tenemos que trabajar más, empezar a buscar, no sé, con productoras de afuera. Porque ahora el momento lo que nosotros mismos nos manejamos, o sea, todo el tema de medios, producción, toda la gestión sale de estos 4 seres humanos que estamos acá. Están los medios formales, que yo creo que es muy difícil llegar ahí a menos que tengáis un instituto o sepa que como ocurren los grandes diarios, las grandes estaciones de radio que están en Santiago que tienen señal satelital. Más asequibles son las radios regionales, porque ahí uno puede ir a conversar con alguien que es de carne y hueso, así como que no es un gran holding. Y bueno, ahí depende de la capacidad de negociar de cada uno, porque también hay ciertas directrices que uno no siempre, o requisitos que uno no siempre cumple. Y el resto yo creo, son redes sociales y plataformas virtuales. Y la gente ya se está enfocando en eso, escucha lo que quiere, no escucha comerciales y nos permite ir al nicho más específico. Sí, pues, y cada vez abarcar un poquito más. Ya es más libre ese espacio. Estaba cansado de no parpadear. Tenía perdonado estaba en su mirada, pues antes sin razón me torturaba. Quizás
somos héroes de la historia se han callado. El conformismo, un naufragio colectivo. Como obreros del imperio hemos caído. Y seguimos con el cuento repetido que escuchamos tantas veces cuando niños. La lucha no tiene sentido y ya no le encuentra sentido. Nos hablan de pretextos, ansían más poder, siembran desconsuelo pa' fe ciega obtener juegos de rebelión al mejor postor y sueños olvidados por la represión. Tantos pasos cargan mis pies, solo persigo saber vencer a mi rabia, mi odio en silencio esta vez. Que arda el futuro el que no llegaré, que arda el futuro el que no llegaré, que arda el futuro el que no llegaré. Lo que nunca antes quise sin luchar asumiré. Día a día solo dudas y miedos sentiré. Sin cuestionar a nadie así resistiré. Tantos pasos cargan mis pies, solo persigo saber vencer a mi rabia, mi odio en silencio esta vez. Que arda el futuro el que no llegaré, 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 que arda el futuro el que no llegaré. Y con respecto a este programa, hay un respeto por las bandas, ¿no? Hay una intención de que no sea una cuestión rapidita nomás, ¿cachai? No es algo, estamos pasando al sí, no, estamos contribuyendo con nuestro 2%, ¿me cachai? Porque es flight cuando te invitan o tú quieres, no sé, mostrar tu música en una radio, por ejemplo, y te la hacen súper corta. ¿Para qué te invitan? ¿Para qué decís que sí, po? ¿Para qué decís que vaya la banda 2 minutos para... Un mensaje WhatsApp, sí. Mejor un mensaje WhatsApp y ya está. Pero de verdad, yo no sé, a modo personal les agradezco por esta instancia. Muchas gracias, chiquillos, nos sentimos especiales. Gracias, Silvio. Gracias, en Vivo Sesiones, lo pasamos bien. Yo me entretuve mucho, aparte de que, no sé... Una nueva experiencia para nosotros. Lo habíamos grabado de esta manera. Sí, escúchennos, tenemos nuestro disco, búsquennos en las redes sociales si quieren nuestro disco, aportan con nosotros, tenemos nuestras dos guaguas, porque real que esto es un parto muy divino de compartir. ¿En serio? ¿Salió bien de la bola? Sí, nos quedó bonita, ¿no? Oye, les comentamos dónde vienen las gráficas, con este arte maravilloso. En este primero nos colabora Paz Ahumada, claro que sí, muchas gracias Paz por este regalo, junto con Pablo Galvez, que también ahí es parte del diseño. En este disco, Pablo Galvez es el hombre que está allí, de barba, ese mismo. Sí, así que si nos quieren ubicar en Facebook, Instagram, estamos en todas las plataformas. Murieta Rock. Murieta Rock. Murieta Rock. Murieta Rock. No se lo olvide. Murieta Rock. Murieta Rock. Abajito. Matías, tenemos que hacerlo en el medio. Oh, sí. Esa hermosa guitarra que ven ahí. Todo el disco, el primer disco, o sea, no, el segundo disco, fue grabado con esta guitarra, que es la guagua de la casa. Y adivinen quién la ¿Quién la hizo. Hagan voluntariedad. Nuestro luthier personal, Matías Acalvo. Sí, cualquier cosa, acuérdense, Ahí está, ahí abajo, ahí abajo. Acalvo, lutería. Acá la volutería. Tiene de todo acá, todo lo que usted quiera, todo el producto. Acalvo, el Paulo, Cromañón, Jazz. Jazz, gestiones, producción. Muchas gracias. Y Murieta. Ya. Chao, chiquillos. Muchas gracias, chiquillos. Un aplauso.
sembrando el malestar. Orejas y oro solo por ambición, las cenizas aún en llamas en tierra del fuego. Tierra del fuego, tierra del fuego. Antes de despertar, la sangre vengará. Las almas de estas tierras no pueden despertar. Se siente en el cielo, en la lluvia y en el viento, como un canto infinito, la vida regresó. Tierra del fuego, tierra del fuego. Arde tierra del fuego, en el frío suelo. Arde tierra del fuego. Un llanto ancestral, razón de libertad de una raza oprimida que quiere despertar. Un llanto ancestral, razón de libertad de una raza oprimida que quiere despertar. Tierra del fuego, tierra del fuego. Arde tierra del fuego, en el frío suelo. Arde tierra del fuego.
Muchas gracias.